Buenas noches, mi nombre es Nicolás Rivas Díaz, estudiante de la Universidad de UNAT, de la asignatura de Ingeniería de Sistemas. Vamos a hacer la sustentación final de la asignatura de Seguridad de la Información. Bueno, como les dije, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Dentro de mis intereses en la asignatura, me apasiona mucho porque veo que pues la tecnología es una herramienta poderosa que puede mejorar nuestras vidas, pero también puede ser vulnerable a amenazas y ataques. Quiero ser parte de la solución, protegiendo los datos y garantizando la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Vemos que hace 10 años, pues todo no estaba tan sistematizado como ahorita, sí. Ahorita absolutamente todo depende de los sistemas de Internet, todo se mueve por la red y por eso es muy importante crear sistemas de protección al usuario y protección a las empresas para poder vivir en una constante armonía, ¿sí? Ya podemos decir que hablamos de una sociedad digital y me apasiona, me interesa mucho ese desafío de cómo desarrollar y proteger, ser un hacker ético para ser como contra ese tema de ciberataques y desarrollar estrategias innovadoras que puedan prevenir y detectar posibles vulnerabilidades a diferentes sistemas. Por otro lado, ¿qué es la seguridad de la información, no? Es todo aquello que busca la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas de información frente a amenazas internas y externas. Cuando hablamos de amenazas internas, pueden ser las mismas personas que trabajan en una empresa y externas, hablamos de hackers que buscan filtrar el sistema, filtrar la página web, filtrar la aplicación para hacerle daño, ¿sí? Entonces, consiste en con la seguridad de información queremos implementar medidas y controles que permitan mitigar todo este tema de todos estos tipos de riesgos y garantizar que la privacidad de los datos que se ofrece al registrarse en una página o hacer uso de alguna pasarela de pago o de banca en línea efectivamente se cumpla, ¿sí? Con eso podemos asegurar la continuidad del negocio y evitar cualquier acceso no deseado ni autorizado con respecto a nuestra información. ¿Cuál es la importancia de esto, no? Pues que la seguridad de la información ha tenido un crecimiento exponencial, básicamente porque el mundo de los datos cada vez tiene valor, se habla que los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro, ¿no? Entonces, tenemos que protegerlo, ¿no? Hay mucha gente inescrupulosa que se quiere lucrar de eso. Entonces, por eso es de suma importancia tener una buena seguridad de los datos. Y esto da a la mano que también pues la ciberdelincuencia ha crecido a grandes tasas, ¿sí? Se ha vuelto más sofisticados y organizados al punto de que no es una sola persona, sino que son empresas ilegales que quieren entrar al sistema, a diferentes sistemas a extraer información o extraer eh, valor, ¿no? Como lo vimos el gran escándalo del Bitcoin, ¿sí? Que hay gente que logra, eh, digamos que vulnerar todo este tema, toda esta seguridad y extraer esta información. Por eso es de suma importancia este campo. Hablando un poco más de cuáles son las ventajas de implementar un desarrollo seguro, pero no a nivel de código, sino a nivel de la seguridad de la información, podemos hablar de una ventaja número uno, es la protección de los datos sensibles. Los desarrolladores ya no tienen que pensar solo en que la aplicación sea funcional, que tenga una buena interfaz, que los botones de la aplicación funcionen bien, que el backend funcione a la perfección, se comunique entre sí con las bases de datos, sino que hay que garantizar la protección de esos datos. Entonces, las ventajas del desarrollo actual es que ya no es solo ingresar el código, sino que hay muchas herramientas y mucha parte de backend que ya hace el código más seguro para
proteger esos datos sensibles y cumplir esas políticas de seguridad que dicen tener las aplicaciones, ¿sí? Ventaja número 2 de un desarrollo seguro, pues estamos hablando del cumplimiento de regulaciones y normativas que están sujetas a donde se, está, se tiene establecida la aplicación o página web, ¿sí? Entonces esto garantiza que el consumidor final y el consumidor interno dentro de la empresa tenga este cumplimiento, ¿sí? Y la ventaja número 3 es que a medida que pasan los ciberataques, comúnmente se dice pues que las cosas malas se aprenden, ¿no? Cuando pasa algún error, pues se van creando nuevas capas de seguridad y eso permite que a los ciberatacantes les sea más difícil vulnerar el sistema o la página web eh, que quieren alterar. Bueno, ya hablando de los estándares de seguridad de la información, entre los que más resalto y me gusta mucho es el tema del ISO 27001, ¿sí? Que básicamente es un estándar internacional que garantiza la gestión de la información por medio de que establece unos requisitos que establecen, implementan y mantienen un mejoramiento continuo del sistema de seguridad de la información. Es decir, como lo nombraba anteriormente, garantizan que el sistema no sea estático con respecto a la seguridad de la información, sino que a medida que por medio de diferentes sistemas se va detectando vulnerabilidades al sistema, este mismo las va actualizando y creando parches de seguridad que garantizan la seguridad de las mismas. Posteriormente, pues también podemos hablar acá del NI STP SP853, pues que básicamente es un conjunto de controles y mejores prácticas de desarrollo eh, que permite que ese desarrollo garantice la protección de los datos. Esto se da mucho y pues es una creación de Estados Unidos, pero pues como vemos ya esto se puede extrapolar básicamente a todos los países. Luego hablamos del PCDSS, ¿sí? Que es un estándar de seguridad de los datos, más que todo las pasarelas de pago, de las cuales podemos destacar Mercado Pago, Payulata, PayPal, entre otras que son las más conocidas, garantizan que efectivamente ese usuario final pueda con seguridad introducir los datos de su tarjeta de crédito, su código de seguridad, su nombre, su cédula y que no vayan a ser filtrados, ¿sí? Estas pasarelas de pago son realmente muy seguras y una razón de esas es pues que se rigen por este estándar que es muy estricto. Finalmente podemos hablar del syscontrol, ¿sí? Que básicamente es un conjunto de controles de seguridad que lo desarrolla el Center for Internet Security, ¿sí? Proporciona como más un enfoque práctico priorizado para la seguridad de la información de sistemas bancarios, precisamente porque estos son los sistemas que tienden a ser más atacados, más vulnerados, pues porque precisamente manejan todo ese tema del dinero, ¿no? Ya luego pasando al tema de vulnerabilidades más críticas según la herramienta WASP, podemos hablar en primera instancia de la inyección de código, ¿sí? Básicamente esto ocurre cuando el atacante puede enviar datos no confiables a una aplicación web que luego pues son ejecutados como parte de un comando o consulta no intencionado, ¿sí? Puede ser la inyección de SQL, entonces es manipular básicamente, estamos en la interfaz del usuario donde está el login y el password y es hacer inyecciones, consultas o SQL para poder ingresar a la página web, ¿sí? Luego hablamos de la autenticación y gestión de sesiones incorrectas. Esto es muy común y eso eh, se asocia mucho al tema de funciones de autenticación y gestión de sesiones, como lo son contraseñas débiles. Por eso vemos que los aplicativos, cuentas bancarias, siempre tienden a no dejarnos meter contraseñas que sean fácil de deducir como nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestra pareja, ¿sí? Sino que sea algo más cifrado. Inclusive podemos hablar
que ya el mismo navegador te crea contraseñas seguras, ¿sí? Son contraseñas que tú no vas a recordar muy fácilmente porque es una serie de códigos alfanuméricos que le impiden al atacante ingresar fácilmente o acceder a tu información. Posteriormente hablamos del tema de exposición a datos sensibles. Pues esta vulnerabilidad se produce cuando las contraseñas o números de tarjetas de crédito o otra información confidencial se transmiten de manera insegura y el ciberatacante logra cometer su altercado, ¿no? Es importante que esta exposición de datos sensibles también está muy asociada al tema de redes sociales, por eso es de suma importancia no ser, no decir todo por redes sociales ni promulgar nuestra vida ahí, porque por por ese tipo de redes se puede dar una exposición a los datos sensibles o que las personas accedan a contactos claves que son para ti y logren extraer información tuya por medio de otras personas. Esto es muy común hoy en día. Luego podemos hablar de el XML External Entity, pues que esta vulnerabilidad ocurre cuando una aplicación web procesa datos de tipo XML y estos datos no son confiables porque no se toman las debidas precauciones y entonces el atacante puede utilizar estos datos XML para poder ingresar a una entidad de manera externa y hacerlo de manera maliciosa. ¿Sí? Entonces es un documento que puede modificar inclusive tu información adentro de la aplicación, ¿sí? Entonces permite que te altere tu data a nivel interno de la aplicación, ¿sí? Como cambiar tu nombre, cambiar tu número de cédula, cambiar otro tipo de cosas para que el ciberatacante pueda cometer su crimen, ¿no? Y por último, y creo que es de los más importantes, ya lo hemos hablado, es el tema de inyección de SQL, ¿sí? Es una vulnerabilidad muy común, ¿sí? Que le sucede a las aplicaciones web, digamos que son nuevas, que no tienen mucha infraestructura tecnológica, que las hace una persona, ¿sí? No las hace un equipo. Entonces no tienen en cuenta todo este tema de inyección SQL, ¿sí? Entonces es un aplicativo que puede ser muy vulnerable a que por medio de código SQL puedan acceder a la información de las personas, ¿sí? A los logins, a las contraseñas, fotos, X cantidad de datos que tenga, ¿sí? Por eso es muy importante que en el desarrollo se cuente con una persona experta en seguridad de la información, porque a la final, como decíamos inicialmente, pues la información es el oro, ¿no? Es el nuevo oro, ¿sí? Y protegerlos y garantizar la protección a nuestro cliente final garantiza en gran medida el éxito del aplicativo, la página web. Por eso es importante también invertir en este tipo de cosas. Bueno, esto es todo. Y acá vemos la bibliografía en Norma Zapa y muchas gracias por este espacio y realmente fue una asignatura muy importante para mí y creo que esto es el futuro, ¿no? Esto hace parte de, ya no es el desarrollador que se dedica a hacer código, sino que la persona también tiene que pensar en la protección de los datos, ¿no? De los datos personales, que es algo fundamental. Muchas gracias.